Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas. Bienvenidos a esta serie de encuentros donde buscaremos reconstruir las narrativas históricas que nos cuentan los edificios de diversas ciudades y pueblos de Argentina. En el día de hoy vamos a descubrir el Centinela del Mar y el Museo José Hernández. Así que empecemos con este cuarto encuentro. Esto es Historificios en Podcast. Seguimos recorriendo la órbita necochense y nos alejamos unos 10 kilómetros del centro viejo para llegar a las grutas. Desde dicha locación podemos observar apenas pocos árboles del Parque Miguel Lilio, donde se asoma una de las avenidas más largas de la ciudad, que ya a esta altura es una mixtura entre arena y tierra. Sobre la avenida 10 se encuentra un predio del cual se desprenden historias de gauchos y anécdota de la infancia de muchos y muchas locales. A unos 300 metros del mar se destaca un imponente mangrullo de material que entre sus vigas se puede leer, Centinela del Mar. El lugar nos invita a seguirlo descubriendo. Tras esta torre podemos dilucidar un gran salón que hoy solo mantiene sus pisos originales y sus paredes de cemento. Tras una primera observación, vemos una gran parrilla y unos baños con azulejos celeste, lo cual ayuda a deducir que se trataba de un lugar de comidas. Luego de caminar unos metros, descubrimos un tercer espacio, donde la fachada delata la función del edificio, Museo José Hernández. Entre árboles y pastizales, esta continuidad de edificios abandonados nos regalan una imagen especial para despertar preguntas que nos transportan a la historia. ¿Cuál fue su origen? ¿Cuáles fueron las causas del abandono? ¿Cuánto tiempo estuvo en pie? ¿Cuántas personas transitaban por aquí? ¿Eran turistas? ¿Eran de la zona? Pero sobre todo, poder pensar con qué intención se decidió construir semejante obra tan lejos del centro de la ciudad. A fines del mes de noviembre pasado, en la balnearia ciudad de Necochea, a escasos 300 metros de las incitantes playas de la costa atlántica, se levantó, rememorando un pasado tradicional en la historia argentina, el Fortín Vanguardia, réplica exacta de los fortines que existieron en la época de la lucha contra el indio. Así enuncia la revista Folklore en enero de 1973. De esta manera nos introducimos en los orígenes del lugar, ubicado en la Villa Marítima. Un 12 de noviembre de 1972 se inaugura este complejo lejos de los ruidos de la ciudad. Como nos adelantaba el cartel que encontramos en el mangrullo, el Centinela del Mar efectivamente fue el nombre del restaurante. El gran salón de 26 metros por 14 metros era en aquellos años el ingreso a este lugar, donde se ofrecían comidas criollas a los visitantes, así como también una vista privilegiada a la costa. Siguiendo las descripciones de la revista Folklore, descubrimos que el predio brindaba un parque de diversiones, una pileta, cancha de fútbol, kiosco de golosinas, entre otra variedad de cosas. Si nos ponemos en los zapatos de un o una visitante de las instalaciones en los años 70, podemos decidir visitar, además de todos estos lugares, el Museo José Hernández. Pero este espacio no solo hacía referencia al Martín Fierro conmemorando a su autor, también ofrecía una biblioteca gauchesca y una viva representación del fortín, el cual se mencionaba en esta obra tradicional. Bajo minuciosos detalles, entre barro y paja vizcachera se asoma esta representación gauchesca. Junto a una pulpería, un horno de barro para hacer pan, una chata ilustrando los transportes de cereales, se ilustra este paisaje. Finalmente, siguiendo el contexto histórico que buscaba representar este proyecto, no podía faltar las tensiones de frontera. La idea del fortín buscó representar con las construcciones del mangrullo, las comandancias, la matera y los corrales, entre algunas cosas más, la historia que habla de luchas, de la desigual y poco piadosa pelea con el salvaje, como menciona la fuente consultada. Quienes decidieran pasar allí sus días, además de esta diversidad de actividades recreativas, también podían ser espectadores de shows musicales y de representaciones de malones. Sí, si todo este montaje de época no alcanzaba, se recreaban allí representaciones de malones. Estas ofensivas son rememoradas por algunos locales. Quienes recorrieron el predio siendo muy pequeños o pequeñas recuerdan aquellos malones al punto tal de asustarse con la magnitud del espectáculo y la impresión de aquellos caballos trotando.
Una última curiosidad, y para intentar dar respuesta a la pregunta sobre la intención de proyectar estas ideas en un lugar tan alejado, indagaremos en quién estuvo detrás de estas obras. La construcción de estos edificios ubicados en las grutas, sobre lo que hoy muchos conocemos como la Villa Marítima Zabala, estuvo comandada por Fortunato Zabala Vicondo. Resultó interesante bucear en la biografía de este personaje. En tanto, como hemos visto en otros encuentros, generalmente quienes impulsaban las propuestas edilicias en la costa bonaerense radicaban en la capital. Zabala Vicondo no fue la excepción. Concejal por la ciudad de Buenos Aires por el Partido Socialista, tuvo una fuerte activación política durante los años 30 en la capital argentina. Una década donde el socialismo mantuvo en su interior fuertes debates, llegando a constituir nuevas divergencias. Al punto tal que luego de ser expulsado del partido, Zabala Vicondo, junto a otros, construyen el Partido Socialista Obrero. Pero si volvemos al predio costero, parece que una vez retirado de la vida política, el ex concejal por el socialismo busca realizar un proyecto tradicionalista, en las mismas tierras donde su padre y su madre se conocieron. Allí donde inicialmente se encontraba el tambo de los Vicondo. De esta manera, durante el año 70 y 71, impulsa las obras que se inaugurarían un año después. No he tratado de hacer un negocio con esto en ningún sentido, solo he querido dejar este emblema para Necochea, y sé que significará mucho en el aspecto promocional, afirma el fundador de este proyecto que ronda en esa época sus 80 años. La razón del abandono se encuentra en el plano de la incertidumbre. Aunque algunos afirman que fue por un accidente de un niño, la realidad es que hoy no hay certezas. Sin embargo, podemos observar que las anécdotas del lugar mueren por los años 80. Luego de un breve recorrido histórico sobre los orígenes y propósitos de este predio, que solo persistió desde el año 72 hasta mediados de los 80, logramos dar algunas respuestas a nuestros interrogantes iniciales. A través de los testimonios del fundador, logramos ampliar un poco el panorama. Sin embargo, seguimos teniendo la curiosidad de comprender por qué se buscó representar no solo el tradicionalismo y la vida gauchesca, sino también los malones y la lucha contra el salvaje, como mencionan los testimonios de la época. ¿Por qué se buscaba representar las tensiones con las comunidades indígenas del siglo XIX en la década de 1970? ¿Por qué, a 100 años de la mal llamada Campaña del Desierto, se buscaba seguir alimentando ese imaginario de un otro salvaje? Tal vez estas inquietudes queden alejadas de los primeros trazos de esta narración, o tal vez sean simplemente erradas. Pero es ahí donde radica el objetivo de este podcast: buscar en los edificios las historias y reflexiones que se desprenden de ellos y su entorno. Es así que no solo les invitamos a que nos sigan y se suscriban, sino también que nos puedan dejar algún comentario o reflexión respecto de estas narrativas históricas que les presentamos hoy. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo encuentro. Muchas gracias.